Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Hola mi estimado maquinista. En esta ocasión quisiera compartirles una historia que tiene que ver con los duendes o aluches, como los conocemos en Yucatán. Yo vivo en Celestún, Yucatán. Siempre había creído en los aluches porque mis abuelitos paternos viven en un pueblo llamado Jalachó, también en Yucatán. Siempre hablaban de ellos y decían que eran los dueños del monte, que algunas personas les daban ofrendas para que ellos cuidaran de sus tierras. Y todo aquel que tomara algo sin permiso del dueño se enfermaría de fuertes calenturas. Mi abuelita decía que son un grupo de aluches buenos y entre esos anda uno negrito que es malo, que si tú lo insultas, él hace que te enfermes de calentura. Cuando yo estudiaba mi secundaria en la ciudad de Mérida, vivía en casa de mi tío. Un día, la acompañé a casa de una de sus amigas que tenía una papelería, y me sorprendió ver que en el piso de su casa había un vaso de agua, aguardiente, cigarros, dulces, un machete, entre otros objetos. No aguanté más la duda y le pregunté a la señora por qué había todo eso ahí, a lo que ella me dijo que debido al trabajo de su esposo se habían ido a vivir unos años a Cancún, Quintana Roo, y por todo ese tiempo su casa quedó sin ser habitada. Pero cuando su hija mayor estaba por entrar a la preparatoria, decidieron regresar a Mérida, pero para su sorpresa los aluches se habían adueñado de la casa y a ella le habían comentado que debía ponerles ofrendas para evitar que los aluches los molestaran. Pasaron los años, y yo comencé a estudiar mi preparatoria, a lo cual yo viajaba diariamente de Celestún a Mérida. Un tiempo después de que mi tío falleció, mi hermanito de 4 años lloraba, y decía que en mi casa había un mono, que lo insultaba, y que le decía que jugara con él, pero mi hermanito le tenía miedo. Así pasaron unos días. Fuimos al cumpleaños de una prima y por lo tanto nos habían dado muchos dulces. Siempre mi hermano se quejaba porque cada vez que entraba a su cuarto, los dulces estaban regados en la cama, a lo cual culpaba a mi hermanito, que él regaba los dulces. Un día llegaron mis tíos y primos a mi casa y mientras todos comíamos empezábamos con el relajo y las risas, cuando de pronto cayó una taza de las que estaban en la meseta de la cocina, lo cual nos pareció muy extraño porque no cayó la sartén que estaba cerca de dicha taza. De ahí ya no le dimos más importancia. En ese entonces nos habían regalado un perrito chihuahua. La mayoría de las veces yo me quedaba sola en mi casa atendiendo la papelería, pero siempre tenía conmigo al perrito. Había ocasiones en las que el perrito comenzaba a ladrar sin alguna razón. Después de unos días, mi hermanito siempre lloraba, y más cuando se quedaba un instante solo, decía que el mono le decía cosas. El caso es que tomó su manta y su almohada y se fue a casa de mis abuelos a dormir. Una mañana llegó una de mis primas a casa, mis abuelos, y preguntó por qué mi hermanito había estado durmiendo en casa de ellos. A lo que mi abuelita le dijo que lloraba mucho en mi casa porque un mono lo molestaba. Mi prima dijo que eso podía ser un aluche. Mi hermano dijo que no podía dormir en mi casa, que sentía como si alguien lo observara. El caso es que mis papás se habían ido a trabajar pescado a Tzilam, Yucatán, y como siempre nosotros nos quedamos en casa de mis abuelos maternos, los cuales vivían al lado de mi casa. Un día, al regresar de la escuela, fui al cuarto de mi abuelita para recostarme en la cama. Después de un rato, también se recostaron mi hermano y mi hermanito, y finalmente el perrito chihuahua. De ahí, me levanté para ir al baño, pero el de casa de mi abuelita estaba ocupado. Así que tomé mis llaves y me fui al baño de mi casa. Mientras me lavaba las manos para salir del baño, escuché cómo golpeaban la puerta y unas risas, junto con un ruido como si estuvieran corriendo. Pensando que era mi hermano, dije, «Pepe, ya me asustaste». Pero luego me di cuenta de que nunca escuché sonar la puerta. Además, si hubiera sido mi hermano, se habría golpeado con el ropero que hay en el pasillo al correr, lo cual hace que el pasillo sea más angosto. En ese momento me dio algo de miedo y regresé a casa de mis abuelos. Les pregunté si mi hermano había ido a mi casa, y ellos me dijeron que no. Insistí.
pero volvieron a decirme que mi hermano aún seguía en la cama con mi hermanito. Les conté a mis abuelos lo que me había pasado mientras estaba en el baño. Luego tomé mi teléfono y llamé a una tía que vive con mis abuelos paternos para contarle lo que había estado ocurriendo. Ella me dijo que sí eran aluches, y me sugirió que no les tuviera miedo, que fuera a mi casa y les dijera que ellos no eran dueños de ahí y que no nos molestaran. Además, me dijo que les pusiera comida y los llamara a comer, ya que muchas veces es lo que ellos buscan. Después de hablar con mi tía, llamé a mis papás y les conté lo que me había sucedido, confirmando así lo que mi prima había dicho sobre el famoso mono. Comencé a hacer lo que mi tía me había sugerido, llevarles comida y llamarlos. La verdad es que me ganó la curiosidad, así que cuando les llevé comida, los llamé diciendo, vengan a comer. Dejé mi teléfono en la cocina grabando el audio. Después de un rato regresé a mi casa para revisar el audio y claramente se escuchaba cómo movían las sillas del comedor y un murmullo, como si estuvieran peleando mientras comían. También se escuchaba cómo caían algunas ollas de la cocina. Cuando les mostré el audio a mis abuelos, me dijeron que lo borrara. Mi abuelita paterna nos contó que los aluches suelen enamorarse de los niños y a menudo se los llevan, y en muy pocas ocasiones los devuelven a su familia a cambio de lo que pidan. Mi abuelito paterno fue a ver a un Ishmen, que es una persona que realiza trabajos de milpa en los pueblos para que los aluches cuiden las tierras. Así que mi abuelito fue a ver a ese señor, quien nos pidió que lleváramos a mi hermanito para que lo viera. El señor comenzó a realizar un ritual hablando en maya y a pasarle aguardiente en la frente a mi hermanito. Luego le dio agua de maíz con la que debíamos bañarlo, y nos dijo que era necesario hacer un trabajo de milpa con ofrendas y comida para los aluches, para así dejaran de molestar a mi hermanito. Cuando regresamos a casa de mis abuelos maternos, mientras mi abuelita bañaba a mi hermanito, este solo se quejaba de que no le gustaba esa agua y comenzó a renegar. Mi abuelita le dijo que se callara, que no era bueno hablar así. Después de bañarlo, mi hermanito se durmió. Apenas había pasado un rato y él despertó llorando y decía que los monos se lo querían llevar. Mi abuelita paterna nos dijo que eso fue porque él se quejaba del agua con la que lo bañaron. Tranquilizamos al pequeño al grado que volvió a dormirse, y luego nos marchamos dejándolo solo en la habitación. Pasaron aproximadamente 20 minutos, y entre el ruido del televisor y la plática, escuchábamos unos gritos. Pensamos que se trataba de los hijos de la vecina, sin embargo, fue esta misma quien llegó alterada a la casa y corrió directamente hacia el patio. Sinceramente no sabíamos qué estaba ocurriendo, pues no teníamos esas confianzas con la vecina como para que entrara a la casa sin pedir permiso. Así que rápidamente la seguimos cuestionándola y gritándole hasta de lo que se iba a morir por entrar a nuestra casa. Pero ante nuestra sorpresa, vimos como unos seres como de aproximadamente 40 centímetros cada uno arrastraban con gran fuerza a mi hermanito y se lo querían meter a una sascavera, que es como le decimos aquí en Yucatán a las cuevas. Con miedo, paranoia y adrenalina, corrimos hacia donde se encontraban esas criaturas forcejeando con la vecina, mientras mi hermanito pegaba unos gritos de horror. Luego de unos minutos de forcejeo, fue una bala al cielo que disparó mi abuelo, lo que hizo que estas cosas se internen en la cueva y se pierdan entre la oscuridad. Yo lloraba sin parar y tuve que ser atendida por los paramédicos de la Cruz Roja. Todos los vecinos habían salido para ver qué estaba sucediendo y llamaron a la policía. Algunos creyeron nuestra historia y muchos otros solo pensó que a lo mejor estábamos borrachos, incluyéndome a mí, que solamente era una adolescente. Después de aquel día, el brujo fue a mi casa para realizar el trabajo que nos había dicho. Preparó pollos asados, atole nuevo y algunas otras cosas hechas con masa, y comenzó con el ritual que acostumbra. Todas esas ofrendas se metieron hasta la cueva para sellar a estos seres. La verdad, yo no tuve el valor para entrar, pero mis primos sí lo hicieron y dicen que adentro encontraron huesos de perro y gatos. Afortunadamente, después de todo eso, las cosas se calmaron y mi hermanito ya no veía nada. Mi abuelita siempre nos decía que los aluches pueden tomar formas de animales y que cuando algunas personas entran a una propiedad sin pedir permiso, ellos hacen que las personas se pierdan y si es alguno muy malo, se puede llevar a los niños. Buenas noches, don Artemio.
Mi nombre es Iván Campo y actualmente resido en Ecatepec. Tengo 52 años. Cuando yo tenía 19 años me fui 3 días de paseo a Veracruz. Yo no conocía Veracruz y me enamoré de ese estado. Tanto fue mi fascinación por Veracruz que mis amigos se regresaron y yo me quedé 1 año y 3 meses más. Por azares del destino, estuve en muchos trabajos y trabajé en una compañía petrolera. Cuando estábamos en el campo minando el subsuelo para encontrar indicios de petróleo, tenía que regresar yo al campamento por agua potable para todos los que estábamos perforando y minando. El campamento estaba a medio kilómetro de distancia y solo había un camino para ir y venir. El hecho es que al ir al campamento vi adelante de mí a otro compañero que también se dirigía hacia el campamento. Iba unos 50 metros adelante de mí. Yo le grité, volteó y me hizo una señal con el brazo para que corriera y lo alcanzara. Vi cuando se metió a una lateral del camino principal y cuando llegué al camino, él ya no estaba. Me metí a ese caminito unos 2 metros y encontré un árbol enorme y ya no había más camino. La maleza era mucha y muy tupida. No había modo de entrar en ella. Al no encontrar más camino ni a mi compañero, regresé al camino principal y, sorpresa, ya no lo encontré. Caminaba y regresaba al maldito árbol. No sé cuántas veces regresaba y seguía volviendo al árbol. Me senté a la sombra del árbol en la garrafa que llevaba para traer el agua. Vi mi reloj y eran las 2 de la tarde. Y cerré los ojos pensando, recordando y recapitulando todo. Cuando los abrí, eran las 7 de la tarde. Todo oscuro. Ya había anochecido y yo no sabía dónde estaba, ni cómo llegar al campamento. Caminé y caminé por donde podía pasar y mis compañeros ya habían hecho brigadas buscándome. Al encontrarme me llevaron al campamento y se dieron cuenta de que todo mi cuerpo estaba con rasguños y sangre, pero mi ropa estaba intacta. Me preguntaron qué había pasado, pero yo no me acordaba de nada. Cerré los ojos para intentar recordar tan siquiera un poco de lo que ocurrió. Y a mi mente me vino un recuerdo de haber escuchado 3 sonidos. Era todo. No podía recordar más. Los sonidos eran de un niño llorando, un perro ladrando y un gallo cantando. Fue cuando mis compañeros, que eran de los rumbos y sabían lo que por allí ocurría, me dijeron que fue un chaneque o duende que me perdió en el camino, y que los chaneques o duendes me rasguñaron porque estaban enojados por estar minando el subsuelo y maltratando la madre naturaleza. Sinceramente amaba el estado, pero después de esa experiencia ya no tuve ganas de quedarme más, así que renuncié y me regresé a vivir al Estado de México. Hola maquinista, buenas noches. Es la primera vez que te escribo y quería contar algo que me sucedió en un pueblito cerca de Celaya, Guanajuato, Juventino Rosas. Rentaba una casa y solo vivíamos mi esposo, mi bebé de 1 año y medio y yo. Durante el día todo era muy tranquilo, pero en la noche se sentía una vibra muy pesada. Una vez, cerca de las 12:30 de la noche, ya estábamos dormidos. Mi bebé dormía en su cuna, la cual estaba pegada a la cama. Como de costumbre, yo atravesaba mis pies al lado de mi bebé por si acaso sentía que se movía algo. Cabe destacar que mi niño dormía toda la noche y nunca se levantaba solo. Sin embargo, esa vez, desperté porque escuché que lloraba. Como dormíamos con las luces apagadas, no lo veía. Solo toqué el colchón de la cuna para sentirlo, pero no lo encontré. Entonces me sobresalté como no tienen idea, y desperté a mi esposo. Le dije que mi niño no estaba. Como el llanto de mi bebé era solo como sollozar. Se levantó rápidamente y encendió la luz. No estaba. Nos asustamos y le hablamos fuerte mientras encendíamos la luz del pasillo que daba a la cocina y a la sala. Alcanzamos a ver la silueta de mi niño en el rincón de la cocina, cerca de la puerta que daba al patio trasero. Fuimos de inmediato por él y comenzó a llorar muy fuerte. Solo tenía su biberón abrazado. Lo cargué y lo llevamos al cuarto. Mi niño estaba muy asustado. Nunca se bajaba solo y menos a esas horas de la noche, y si lo hubiera hecho, yo lo habría sentido. Al día siguiente le comenté a mi amiga, quien también se había hecho mi vecina, y ella me dijo que en esa casa se habían perdido varios niños. Algo que venía del patio se los llevaba. De hecho, un requisito para que la dieran a rentar era que no tuvieran niños por lo mismo. Así que ella no comprendía cómo es que me lo habían dado en renta. Después de lo que me dijo la vecina,
Nos salimos de esa casa de inmediato. Ya han pasado como 6 años y hasta la fecha no me explico qué sucedió. Espero hayan disfrutado la historia y sobre todo les ayude a mantenerse en alerta cuando renten una casa. Investiguen bien todo lo que ocurre a sus alrededores. Hola, señor maquinista. Este relato le pasó a mi mamá y me comenta que se siente muy emocionada de compartirlo con ustedes, pues confía en que al menos una persona pueda creerle, pues hasta la fecha es poca la gente que lo ha hecho. Mi madre nació en un pueblo pequeño llamado Platón Sánchez, en Veracruz. Dice que un buen día sus padres, que eran hermanos, se fueron a buscar leña para cocinar. Ella era muy pequeña, así que buscaron una buena sombra para poner una manta, y se quedó sentada ahí con otra de sus hermanas, 2 años más grande que ellas. Jugaban con 2 muñecas que llevaron, mientras mis abuelitos y sus hermanos mayores sacaban leña y la cortaban, como siempre lo hacían. Siempre dice que había un gran potrero donde cerca había un río. Ellas estaban ya familiarizadas con el área, pues estaba arbolado y siempre había leña. Dice que poco a poco fueron viendo cómo sus papás se fueron alejando, pero siempre les echaban el ojo para ver que seguían ahí. Pero ellas, sentadas en la manta jugando, dándole la espalda al árbol. De la nada, ella, que tenía 2 trenzas a los lados, sintió cómo la jalaron de las trenzas, arrastrándola hacia el árbol. Su hermanita gritaba aterrada y ella trataba de agarrar a su hermana, pero eso era más fuerte, y de pronto escuchó risas. Al voltear ella dice ver a un niño encuerado con cara de abuelito. Sus manos, así como sus pies largos y flacos, se bajaron del árbol más para subirla con él. Al ver esto, su hermana gritó pidiendo ayuda. Al escuchar eso, mis abuelitos fueron corriendo y se asustaron al ver a esos chaneques jalando a su hija. Mi abuelo, con machete en mano, les pegaba, y los demás chaneques le tiraban piedras hasta que pudieron hacer que eso la soltara. Agarraron sus cosas y se fueron, obviamente hasta la leña dejaron. Al llegar, se dieron cuenta de que la niña traía los dedos marcados en cuello y brazos. Dice mi mamá que de ahí en adelante tuvo pesadillas con esos chaneques, se enfermó al grado de ya no comer y empezó con fiebre, hasta que la señora que curaba en el pueblo se ofreció a barrerla. Conforme creció, se dio cuenta de que muchos en el pueblo habían vivido experiencias con los chaneques. Se dice que ellos habitan en zonas cercanas a ríos, manantiales boscosos y con mucho sereno. Ellos se alimentan de heno de los pinos de Navidad. Les apasiona trenzar el pelo, por lo que se dice que muchos caballos siempre traen trencitas en el pelo. Son traviesos, te esconden las cosas. Les gusta todo lo que brilla. Y cuidado si te duermes con el pelo suelto, pues despiertas con trenzas en ese lugar. La gente tiene muchas experiencias con duendes debido a que es una región muy grande y conocida por experiencias con los chaneques o duendes. Espero que, si alguien más tuvo una experiencia con duendes, chaneques o aluches, se anime a contarlos, pues este tipo de seres son muy comunes en el sur de México.